Bienvenidos. Este día vamos a estudiar el tema de la inflación, que también corresponde a la unidad número 1 de macroeconomía. La agenda de este día es la inflación, es decir, la definición de inflación, las causas de la inflación, los tipos de inflación, la forma de cálculo de la inflación y las consecuencias principales para una economía. Comencemos. Este día estudiaremos la inflación y las causas. La inflación se entiende como el aumento generalizado en el nivel de precios de todos los bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. Hoy aprenderemos cómo se calcula y cómo se interpretan los datos de la inflación, porque es un tema que día a día afecta a nuestro poder adquisitivo. Entendemos el poder adquisitivo como la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con un nivel de ingreso determinado a los precios vigentes. Veamos. Al inicio del año, una pupusa cuesta 50 centavos de dólar. Con ese precio, y tengo $1, puedo comprar 2 pupusas. Pero, ¿qué sucede con el poder adquisitivo si al final del año tenemos una inflación del 100%? Es decir, el precio de cada pupusa revuelta se duplica. Veamos qué es lo que sucede. Al final del año, ahora la pupusa cuesta $1. A ese precio, con el dólar anterior que yo tenía, puedo comprar solamente una pupusa. Al final del año, entonces, los salvadoreños solo podremos comprar una pupusa revuelta por cada $1 cuando al inicio podíamos adquirir 2 con ese mismo billete. La inflación, entonces, afecta la capacidad de compra de los salvadoreños. Veamos entonces cuáles son las causas de la inflación. La inflación puede resultar de diferentes causas, ya sea por la demanda o por el lado de la oferta. Por eso es que vamos a llamarle inflación de demanda o inflación de costos si viene por el lado de la oferta. En el caso de los factores de la demanda, tenemos factores como el aumento de la oferta monetaria, aumento de las compras gubernamentales y aumento de las exportaciones. En el caso de la oferta monetaria, es cuando los bancos centrales principalmente aumentan la cantidad de dinero en circulación en una economía que no está dolarizada, que no es el caso de El Salvador. También un aumento de las compras gubernamentales significa que el gobierno, a través de las diferentes instituciones públicas, adquiere bienes y servicios y puede generar cierto grado de inflación si estas compras son representativas en la economía. Y el aumento de las exportaciones significa que todo lo que producimos, o gran parte de ello, se destina a los mercados externos. Por lo tanto, eso hace que los bienes escasos que quedan en nuestro país tiendan a aumentar su precio. Y por el lado de la inflación de los costos, nos vamos a ver principalmente lo que es el aumento del salario nominal y el aumento de los precios de las materias primas. Ambos son costos de producción para las empresas. El aumento del salario muchas veces genera discusiones porque las empresas tienden a elevar el precio del bien final con tal de recuperar ese aumento salarial en sus costos. Y por el otro lado, el aumento de los precios de las materias primas. Un ejemplo importante es el caso del petróleo. Es una materia prima fundamental y que de él se obtienen muchos derivados. Entonces, si este producto tiende a aumentar su precio, los derivados también aumentarán y también aumentarán los precios de los productos finales. Veamos los tipos de inflación en la economía. Una economía puede encontrarse a diferentes tipos de inflación. Entre ellos tenemos lo que es la inflación baja, cuando nos dice que los precios suben de manera lenta y predecible y los precios suben a tasas altas y poco predecibles, hacemos énfasis en lo que es la inflación alta. También hablamos de lo que es la hiperinflación. La hiperinflación se refiere a un rápido crecimiento de los precios, donde las tasas de inflación alcanzan los 2 o 3 dígitos. Economías como Venezuela, Zimbabue, Bolivia se han encontrado con situaciones de hiperinflación, de tasas de hasta el 800%. También tenemos lo que es la inflación anticipada y no anticipada. La inflación anticipada es aquella donde las expectativas juegan un papel importante en relación al comportamiento del público ante todo lo que va a ocurrir con los precios.
La inflación anticipada es la que toma por sorpresa al público, mientras que la inflación anticipada es donde la gente puede ajustarse con tiempo a la existencia o variación de precios. Otra situación que no solo se refiere a los precios es la estanflación, la situación que caracteriza un bajo crecimiento de la producción, una alta tasa de desempleo y una aceleración de la inflación. Y por último, tenemos una deflación. Se habla que El Salvador tuvo una deflación en el año 2009. Los precios cayeron y eso significa que si por 2 trimestres continuos los precios van cayendo, podemos decir que una economía enfrenta situación de deflación. ¿Cómo calculamos la inflación? En primer lugar, vamos a decir que la inflación se mide con el deflactor implícito del PIB, si queremos considerar el precio de todos los bienes y servicios producidos en la economía. Sin embargo, eso muchas veces es muy difícil y por lo tanto, las autoridades, incluso el Banco Central, utiliza datos como el índice de precios al consumidor para poder estimar la inflación. El IPC, o índice de precios al consumidor, es aquel que mide los cambios de precios de un mes a otro a través del monitoreo de una canasta de bienes y servicios definidos y que los hogares compran para satisfacer sus propias necesidades. ¿Cuáles son las características de esa canasta de mercado que se consideran para estimar el índice de precios al consumidor? En primer lugar, vamos a decir que en la economía tenemos aproximadamente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005-2006, 2.293 bienes y servicios, pero sería muy difícil calcular la inflación a partir de tantos bienes y servicios. Por lo tanto, se estima una canasta de mercado. La canasta de mercado considera un grupo de productos y está estimada con un año base de diciembre de 2009. ¿Qué contiene esa canasta? Bueno, contiene 238 artículos, 196 de ellos son bienes y 42 son servicios. Y esos son artículos y servicios que las familias salvadoreñas consumen frecuentemente o que representan los hábitos de consumo de los salvadoreños. ¿Cómo calculamos la inflación? La fórmula general para calcular la inflación es el precio o el índice de precios del año actual menos el índice de precios del año o periodo anterior. Todo eso dividido entre el índice de precios del año o periodo anterior. Y lo multiplicamos por 100 nuevamente porque es una tasa lo que estamos representando. Metodológicamente lo hace la DIGESTI a través del IPC que ya veíamos anteriormente y lo puede calcular de 3 maneras. En primer lugar, a través de lo que llamamos la variación mensual o inflación mensual que se calcula con cambios en el IPC mes a mes y me dice que es la variación entre el mes corriente y el mes inmediato anterior. Luego también podemos calcular lo que es la variación acumulada. Esta se calcula con la variación del mes corriente y el mes de diciembre del año inmediato anterior. Necesitamos siempre el dato del IPC. Y por último podemos calcular lo que se llama variación punto a punto o inflación punto a punto. Esta se calcula como la variación entre el mes corriente o el mes el que queremos calcular la inflación punto a punto y el mismo mes del año inmediato anterior. Esas son las 3 fórmulas principales para calcular lo que es la inflación. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el IPC para los años 2014 y 2015 y tenemos el IPC de cada uno de esos meses. ¿Cuál es la inflación mensual para agosto de 2014? Según la fórmula que vimos anteriormente, los datos que vamos a necesitar serían para la inflación de agosto del 2014 sería el IPC de agosto del 2014 que fue 111.04 menos el IPC del mes de julio del 2014 que sería 110.77. Todo eso dividido entre 110.77 por 100. Eso nos da un resultado de una inflación de 0.24%.
Es decir, los precios entre julio y agosto del 2014 aumentaron un 0.24%. ¿Cuál es la inflación ahora acumulada para marzo del 2015? Ese es otro dato. Necesitamos entonces el dato de marzo del 2015, que es 109.10, menos, como es inflación acumulada, necesitamos el dato de diciembre de 2014, que sería 109.50. Y eso lo dividimos entre 109.50 por 100. Y nos da un resultado de una inflación acumulada a marzo del 2015 de 0.36% negativo. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que los precios, en lugar de aumentar, cayeron un 0.36% entre diciembre y marzo de 2015. Diciembre de 2014 y marzo de 2015. Por último, veamos el cálculo de la inflación punto a punto. ¿Cuál sería para octubre de 2015? Entonces ahí necesitamos el dato de octubre de 2015, que es 110.76, menos el dato de octubre del 2014, que es 110.97, y todo eso lo dividimos entre 110.97 por 100 nuevamente, porque es una tasa. Y el resultado es de 0.18% negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los precios, en lugar de aumentar, disminuyeron un 0.18% en un año, entre el periodo de octubre 2015 y octubre del 2014. Entonces, vemos con esos resultados que tenemos unas tasas de inflación bajas. Y eso también lo podemos observar en esta gráfica. Aquí tenemos representada la inflación anual a diciembre de cada año en el periodo 2010-2016. Y ustedes pueden observar que El Salvador, en términos generales, tiene tasas de inflación relativamente bajas, a excepción del año 2011, que tuvo una tasa de 5.10%, que aún así no es tan alta como decir datos de 2 cifras en adelante. Sin embargo, años posteriores podríamos decir que El Salvador ha tenido una tasa de inflación bastante baja, incluso solo en el 2015 llegó al 1% y por lo demás en el año 2016 fue negativa. Es decir, los precios en lugar de aumentar cayeron ese año, lo cual para los consumidores puede ser un signo positivo en nuestra economía, pero tampoco podemos aplaudir mucho por eso, porque significa que en algún momento las empresas se van a ver desincentivadas para seguir produciendo porque los precios en lugar de aumentar van cayendo y esto podría llevarnos en algún momento, si se diera esa misma tendencia por mucho tiempo, a una situación de deflación. Sabiendo esto, entonces vamos a ver ahora qué es lo que sucede con las consecuencias de la inflación para una economía. Y podemos mencionar muchas consecuencias, pero me concentraré en 3. La primera es la distorsión en el mercado crediticio. Aquí tenemos que relacionar el tema de la inflación o los precios con lo que sería el tema de la tasa de interés. Acordémonos que hay una tasa de interés nominal y una tasa de interés real. Y cuando nosotros solicitamos un crédito o las empresas solicitan un crédito, lo que hacen es revisar qué está sucediendo con los precios. Y si esa tasa de interés real está aumentando, entonces eso puede ser un signo negativo para que las empresas puedan solicitar préstamos para poder echar a andar proyectos de inversión. Lo mismo surge con este mismo tema de lo que sería la incertidumbre de las inversiones. Si vemos que los precios están aumentando, si las tasas de interés real están aumentando, entonces las empresas y los consumidores tienden a solicitar menos préstamos. Y esto también puede hacer que la economía se desacelere. También el tema de la inflación afecta, como ya hemos dicho, el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual de otra manera viene a afectar lo que sería variables consumo, que ya sabemos que es un componente de la demanda agregada, y al final también puede afectar lo que es el comportamiento de la economía en general. Y otro de los problemas sería caer en una situación como hiperinflación, que sí sería mucho más grave para una economía. Pero en el caso de El Salvador podemos decir que por el momento el tema de la inflación está relativamente controlado
por tasas muy bajas en todo el periodo que hemos analizado. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.